No toda enseñanza que parece cristiana viene de Dios, y no toda doctrina que cita la Biblia es, de hecho, inspirada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia de Colosas sobre un tipo de engaño tan bien camuflado que parecía espiritual, pero llevaba a la esclavitud. Él denunció una fe mezclada, contaminada por filosofías humanas y tradiciones religiosas que sustituían la suficiencia de Cristo por apariencias de sabiduría. La denuncia de Pablo continúa viva, porque ese mismo tipo de sutileza todavía está engañando miles de cristianos hoy. Con discursos convincentes, líderes carismáticos e ideas refinadas que poco a poco desplazan a Cristo del centro. Y lo más peligroso es que todo esto sucede dentro de las iglesias, en los púlpitos, en los libros, en las redes sociales, donde muchos ni se dan cuenta de que su fe está siendo cambiada por algo que parece verdad, pero no lo es. Antes que cualquier otra idea confusa intente ocupar espacio en tu mente, ya asegúrate de que vas a seguir escuchando la verdad. Suscríbete al canal ahora y camina junto con las enseñanzas del apóstol Pablo, directo de la fuente, con claridad, profundidad y fidelidad a la palabra. En la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo emite una alerta tan actual como urgente. Tengan cuidado para que nadie los esclavice mediante filosofías y vanas sutilezas. Colosenses 2.8. Esta advertencia fue escrita a una comunidad cristiana aún joven, situada en una ciudad marcada por la diversidad cultural, influencias religiosas y especulaciones filosóficas. Pablo, aun estando preso en Roma, demostró profunda preocupación por el riesgo que estas ideas representaban para la fe genuina. Reconocía que los mayores peligros a la integridad espiritual de la Iglesia no siempre venían de ataques externos, sino que frecuentemente se infiltraban de forma sutil, presentándose como sabiduría o revelación más elevada. El término cuidado, usado por Pablo, sugiere vigilancia constante. No se trata de una alerta genérica, sino de una llamada a la atención urgente. El verbo en el griego original carga la idea de alguien que observa atentamente mientras camina, cuidando de no caer en una trampa. Pablo está diciendo a los colosenses y a todos los cristianos de todas las generaciones: la fe puede ser secuestrada por sistemas de pensamiento que, aunque sofisticados, son espiritualmente vacíos. Por eso, es necesario un sentido de discernimiento espiritual agudo, capaz de identificar lo que no procede de Cristo, aun cuando esté revestido de religiosidad. Sabía que la amenaza no estaba solo en ideas ateístas o contrarias a la fe, sino también en conceptos que se decían cristianos, pero distorsionaban la centralidad de Jesús. El engaño espiritual no llega anunciando su falsedad. Al contrario, muchas veces se disfraza con apariencias de piedad, con discursos convincentes y hasta con una falsa sensación de profundidad espiritual. La mente humana es naturalmente atraída por lo que parece sofisticado o misterioso, y fue precisamente esta inclinación que Pablo buscó combatir desde el inicio de la carta. Esta exhortación revela el celo pastoral de Pablo. No se limitó a enseñar doctrinas correctas, sino que también luchó para proteger a sus oyentes de todo lo que pudiera alejarlos de la simplicidad del Evangelio. El apóstol actuó como un centinela, no solo proclamando la verdad, sino identificando los caminos tortuosos que podrían llevar a la esclavitud espiritual. La fe cristiana para él no podría edificarse sobre especulaciones o tradiciones humanas, por más respetables que parezcan. Solo en Cristo estaba la verdadera libertad. Lo que Pablo denuncia con tanta claridad es algo que sigue muy presente en la realidad actual. En un mundo repleto de influencias ideológicas, teorías modernas y espiritualidades alternativas, su advertencia resuena como un eco atemporal. Si no estamos firmes en Cristo, seremos presas fáciles de ideas que secuestran la fe sin que se perciba. La vigilancia espiritual no es un ejercicio opcional,
sino una necesidad para todo aquel que desea permanecer fiel al Evangelio genuino. Al escribir a la iglesia en Colosas, el apóstol Pablo confrontó directamente un tipo específico de influencia que amenazaba la integridad doctrinal de la comunidad: el sincretismo religioso. La ciudad, situada en la región de Frigia, era un crisol cultural donde se mezclaban elementos del judaísmo, del misticismo oriental y de la filosofía griega. Muchos estaban siendo atraídos por un sistema de creencias que intentaba unir enseñanzas cristianas a prácticas ascéticas, experiencias esotéricas y tradiciones humanas. Pablo no se opuso a la filosofía en sí, sino al tipo de filosofía que desviaba la mirada de Cristo y prometía una espiritualidad más elevada basada en sabidurías humanas. Estas tradiciones vacías no se sostenían en la verdad del Evangelio, sino en normas construidas a lo largo del tiempo por hombres. Algunas de estas ideas exigían rigores externos, como la abstinencia de alimentos o celebraciones específicas de fechas como forma de alcanzar niveles superiores de santidad. Otras involucraban experiencias místicas, como visiones de ángeles o estados de éxtasis espiritual. Para Pablo, todo esto era un intento de sustituir la suficiencia de Cristo por un sistema de méritos humanos. Él veía en estas prácticas un desvío sutil, pero letal. No negaban abiertamente la fe, sino que la contaminaban silenciosamente. El peligro de estas filosofías era exactamente su apariencia de piedad. Parecían profundas, espirituales, incluso bíblicas en algunos puntos, pero no eran más que artificios humanos incapaces de producir verdadera transformación. El apóstol sabía que cualquier enseñanza que no tuviera a Cristo como centro era en esencia engañosa. Combatió la idea de que la fe necesitaba ser complementada con prácticas ocultistas o tradiciones religiosas específicas. El mensaje era claro: no hay nada más allá de Cristo que el ser humano necesite para vivir plenamente la voluntad de Dios. Es por eso que Pablo clasificó estas ideas como vanas, porque, a pesar de ser elaboradas, no producían frutos espirituales duraderos. Solo alimentaban el orgullo religioso, creaban divisiones y generaban una falsa sensación de superioridad espiritual. Quien se dejaba guiar por estas enseñanzas acababa alejándose de la simplicidad del Evangelio, convirtiéndose en esclavo de una espiritualidad artificial. El Evangelio predicado por Pablo, en cambio, invitaba a la libertad interior, basada en la fe en Cristo y en la acción del Espíritu Santo, y no en la adhesión a rituales humanos. Este conflicto entre el Evangelio y los sistemas religiosos humanos no se limitó al primer siglo. Se repite constantemente en la vida de la Iglesia y de los cristianos. Aún hoy, muchas comunidades enfrentan el desafío de filtrar discursos que aparentan profundidad, pero son solo ecos de las tradiciones humanas. Lo que Pablo combatió en Colosas sigue actuante, camuflado bajo nuevas formas. Y por eso su instrucción permanece indispensable para discernir entre la verdad que libera y los caminos que solo encierran. Pablo identificó un peligro silencioso y extremadamente eficaz: el uso de argumentos persuasivos que, aunque parecen lógicos y bien intencionados, terminan desviando a los cristianos de la verdad. En su carta a los colosenses no se preocupó solo por las herejías declaradas, sino por aquello que parecía espiritual, pero estaba contaminado por la lógica humana. Este intercambio de la fe por la razón persuasiva no ocurre de forma abrupta, sino poco a poco, como una semilla de duda que crece silenciosamente, hasta producir distorsiones profundas en la comprensión del Evangelio. Muchos de los que escuchaban estas filosofías en Colosas no se daban cuenta de que estaban siendo llevados lejos de la verdad. Los discursos eran elocuentes, los conceptos parecían elevados y los líderes que los presentaban transmitían autoridad. El problema no era la inteligencia de los argumentos, sino la fuente de donde venían.
Pablo deja claro que esos razonamientos no procedían de Cristo, sino de las tradiciones de los hombres y de los principios elementales del mundo. Esta expresión sugiere un intento de explicar lo espiritual a partir de lo natural, reduciendo el misterio de la fe a un conjunto de ideas manipulables. El apóstol no niega que la fe pueda dialogar con la razón, pero denuncia cuando la razón asume el lugar de la revelación. Esta sustitución es sutil, pero letal. La fe cristiana no es ciega, pero tampoco está construida sobre razonamientos lógicos. Ella es respuesta a la revelación divina en Cristo. Cuando se abandona esta base, todo lo demás se corrompe. El Evangelio deja de ser buena nueva para convertirse en una teoría más entre tantas. Pablo quería que los colosenses percibieran que lo que parecía solo un nuevo entendimiento era, en realidad, un desvío mortal. Las señales de este desvío no siempre son visibles de inmediato. Comienzan con la pérdida de la centralidad de Cristo en las enseñanzas, con el enfoque excesivo en el comportamiento exterior, con la búsqueda de revelaciones que no están fundamentadas en las Escrituras. Poco a poco, la fe se vuelve dependiente de interpretaciones humanas, de líderes carismáticos y de experiencias subjetivas. El cristiano deja de ser alguien guiado por el Espíritu y pasa a seguir modismos espirituales que, en el fondo, están enraizados en filosofías terrenas. Esta realidad sigue siendo actual. Muchas personas sinceras terminan siendo llevadas por corrientes de pensamiento que utilizan términos bíblicos, hablan de Dios y citan versículos, pero en el fondo niegan la suficiencia de Cristo. Pablo enseñó que la fe debe estar cimentada en Él y no en teorías o doctrinas creadas por hombres. Cuando la fe es negociada con la razón humana, pierde su esencia. Hay que estar atento a las señales del desvío sutil, porque no viene con etiqueta de herejía, sino con apariencia de sabiduría. Y antes de continuar, vale una pausa rápida. ¿Te ha sucedido alguna vez escuchar algo que parecía bíblico, parecía correcto, pero en el fondo había esa inquietud, como si algo estuviera fuera de lugar? Escribe en los comentarios cómo lidias con esos momentos de duda. A veces, una simple percepción compartida puede ayudar a mucha gente a despertar también. En el corazón de la advertencia de Pablo está la convicción de que solo Cristo es suficiente para el creyente. Todo intento de espiritualidad que se aleje de esta verdad corre el riesgo de convertirse en ilusión religiosa. En la misma pasaje en que denuncia filosofías engañosas, el apóstol declara que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y que en Él el cristiano está completo. Colosenses 2, 9, 10. Esta afirmación no es solo teológica, es profundamente práctica. Al recordar que Jesús es la plenitud de Dios en forma humana, Pablo destruye cualquier argumento que sugiera que hay algo más allá de Cristo necesario para la vida espiritual. Pablo posiciona a Cristo como el filtro a través del cual toda enseñanza debe pasar. Él es el patrón absoluto, la medida de toda verdad espiritual. Si una idea, doctrina o práctica no exalta la suficiencia de Cristo, entonces debe ser rechazada. Los colosenses estaban siendo tentados a buscar experiencias más profundas, supuestamente superiores, pero que dejaban a Cristo en un segundo plano. Esta es la estrategia clásica del engaño espiritual: hacer parecer que la fe en Jesús es un buen comienzo, pero que hay niveles más altos que alcanzar a través de técnicas, rituales o revelaciones especiales. Para Pablo, este tipo de pensamiento no solo disminuía la centralidad de Cristo, sino que insultaba el propio Evangelio. El Hijo de Dios no vino para ser parte de un sistema, sino para ser todo. Él no es un peldaño para algo mayor. Él es el destino final. Cualquier enseñanza que sugiera que Jesús es solo una etapa o que necesita ser complementada por otra fuente de espiritualidad es, en la práctica, una negación de la cruz.
Pablo sabía que los colosenses necesitaban ser recordados constantemente de quién era Cristo y de lo que Él ya había realizado por ellos, para que no cayeran en la trampa de buscar fuera de Él lo que solo puede encontrarse en Él. Esta verdad sigue siendo la mayor protección contra el engaño espiritual. En un mundo donde voces religiosas compiten por atención, donde nuevas doctrinas surgen a cada instante, prometiendo experiencias más intensas con Dios, la seguridad del cristiano sigue siendo mantener a Cristo como centro. No se trata de una posición teórica, sino de una realidad vivida. Cristo como centro significa que todo en la vida, decisiones, valores, creencias y prácticas, pasa a ser moldeado por quien Él es y por lo que Él enseñó. Cuando Pablo afirma que en Él estáis perfectos, está diciendo que no hay nada que añadir, nada que buscar fuera de Cristo. Esta es una declaración poderosa y liberadora. Quien vive con esta convicción no será fácilmente seducido por doctrinas modernas que se disfracen de espiritualidad profunda. La plenitud de Dios ya ha sido revelada y tiene un nombre: Jesús Cristo. Una de las distinciones más importantes que Pablo traza en sus cartas es entre la sabiduría que viene de Dios y aquella que se origina en la mente humana. A los colosenses, él alertó que muchas de las ideas que parecían sabias no pasaban de ilusiones sofisticadas, productos de la cultura y de la tradición, y no de la revelación divina. La verdadera sabiduría, según él, no es medida por la complejidad de los argumentos, sino por la fidelidad a la verdad revelada en Cristo. Esta distinción también se encuentra en su carta a los Corintios, donde él afirmó que la sabiduría de este mundo es locura ante Dios. 1 Corintios 3:19. Mostrando que para Pablo lo que es altamente valorizado por los hombres puede ser espiritualmente inútil. El apóstol comprendía bien el fascino que la sabiduría humana ejercía sobre las personas. Ella ofrecía respuestas racionales, teorías envolventes, sistemas filosóficos elegantes. Sin embargo, en su esencia, estaba desconectada de la cruz de Cristo. La sabiduría que viene de lo alto, por otro lado, es humilde, transformadora y centrada en la revelación de Dios. Ella no solo informa, sino que transforma. Pablo hacía hincapié en mostrar que el conocimiento espiritual verdadero no se adquiere por medio de razonamientos humanos, sino por medio de la acción del Espíritu Santo. En los días de Pablo, muchos eran llevados a creer que, para alcanzar mayor intimidad con Dios, era necesario adherirse a determinados sistemas de pensamiento o rituales específicos. El apóstol desmonta esta lógica al demostrar que la verdadera sabiduría no es descubierta, sino revelada. Y ella fue plenamente revelada en Cristo. Toda tentativa de buscar iluminación espiritual fuera de esta fuente, por más sofisticada que parezca, termina por alejar al creyente de la verdad. La sabiduría humana es limitada y contaminada por el pecado, mientras que la sabiduría de lo alto es pura, pacífica y llena de misericordia, como también afirmó Santiago en su carta, Santiago 3:17. El engaño espiritual muchas veces se disfraza de sabiduría elevada. Él habla con voz calma, utiliza argumentos refinados y a veces hasta cita textos bíblicos fuera de contexto. Pablo combatió este tipo de engaño con firmeza, no solo con lógica, sino con la autoridad de la revelación divina. Él sabía que los colosenses no necesitaban una filosofía religiosa mejorada, sino un retorno al fundamento puro del Evangelio. La sabiduría de lo alto no compite con la fe, ella la confirma. Por eso, cuando el apóstol exhorta a no dejarse llevar por estas filosofías y vanas sutilezas, él está en verdad conduciendo a sus lectores a una elección: confiar en un conocimiento que se disuelve con el tiempo o aferrarse a la sabiduría eterna que emana de Dios. Esta elección aún se plantea ante cada cristiano hoy. Aquellos que desean vivir con discernimiento y firmeza necesitan decidir qué voz van a seguir:
la de la cultura en constante mutación o la de la verdad inmutable del Evangelio. El uso de la expresión vanas sutilezas en Colosenses 2:8 no es aleatorio. Pablo eligió estas palabras con cuidado, pues deseaba exponer la naturaleza engañosa de las enseñanzas que amenazaban desviar a los colosenses. El término vano denota algo inútil, sin valor, mientras que sutileza sugiere algo ingenioso pero astuto. Al juntar estas dos ideas, el apóstol describe enseñanzas que, aunque parezcan profundas y espirituales, son espiritualmente inútiles y peligrosamente engañosas. Ellas operan de forma sutil, sin confrontación directa, infiltrándose en la mente y el corazón de los fieles, carcomiendo la verdad de manera imperceptible. Pablo estaba lidiando con doctrinas que mezclaban conceptos judíos con misticismo y elementos filosóficos, creando un cristianismo híbrido que negaba, en la práctica, la suficiencia de Cristo. Estas enseñanzas no exigían que los colosenses abandonaran a Jesús, sino que lo pusieran como parte de un sistema mayor. La sutileza del error estaba precisamente ahí. Él no se presentaba como oposición frontal, sino como complemento, y eso hacía que el engaño fuera aún más seductor. El problema no estaba solo en lo que se enseñaba, sino en aquello que se sugería como necesario además de Cristo. Esta dinámica revela el funcionamiento clásico del error teológico. Rara vez se presenta de forma burda. Las herejías más peligrosas son las que traen verdades mezcladas con pequeñas distorsiones. Pablo llamó la atención sobre el hecho de que estas doctrinas no solo desviaban, sino que vaciaban la fe. Ellas robaban la libertad, imponían cargas innecesarias sobre los creyentes y al final creaban una espiritualidad de apariencia, pero sin poder transformador. Era una forma de religión que impresionaba los sentidos, pero que no regeneraba el corazón. Es por eso que el apóstol no trata estas ideas como secundarias. Él las combate con severidad, porque sabía que estaban comprometiendo la salud espiritual de la iglesia. Pablo no estaba en contra del conocimiento, sino contra el tipo de conocimiento que, en lugar de edificar, esclaviza. Él expone que hay un tipo de sabiduría que exalta el ego humano, refuerza la autojusticia y esconde el orgullo bajo una capa de humildad. Este tipo de enseñanza era para él un atentado contra el Evangelio de la gracia. La advertencia de Pablo sigue siendo relevante. Aún hoy existen muchas formas de vanas sutilezas disfrazadas de espiritualidad moderna. Teorías de autoayuda cristianizada, promesas de prosperidad condicionada o incluso movimientos que mezclan fe con ideologías humanas contienen el mismo peligro. Ellas encantan los oídos, pero debilitan el alma. La enseñanza de Pablo nos invita a no juzgar la espiritualidad solo por la apariencia o por la elocuencia de quien enseña, sino por la centralidad de Cristo en el contenido del mensaje. El apóstol Pablo no trató el problema de las filosofías humanas como una mera curiosidad doctrinaria. Para él, el impacto de estas enseñanzas era devastador, tanto en la vida personal como en la salud colectiva de la iglesia. Cuando ideologías y tradiciones humanas se infiltran en la fe, los primeros signos generalmente aparecen en forma de confusión espiritual, pérdida de la simplicidad del Evangelio y debilitamiento de la confianza en Cristo. En Colosas, eso ya comenzaba a suceder, razón por la cual Pablo escribió con tanta vehemencia. Él sabía que una iglesia contaminada por falsas enseñanzas se volvería estancada, dividida y espiritualmente ineficaz. En la práctica, estas enseñanzas producían un cristianismo de apariencias, donde el enfoque estaba en reglas, visiones místicas o revelaciones especiales. Esto generaba creyentes inseguros, que constantemente se cuestionaban si estaban espiritualmente a la altura o si les faltaba alguna experiencia superior. Pablo combatió este tipo de religiosidad estéril al recordar que la fe verdadera no se basa en méritos o rituales.
sino en la unión con Cristo, en la cual cada creyente ya recibió todo lo que necesita para vivir en comunión con Dios. Él escribió: estando vosotros muertos en pecados, os vivificó juntamente con Él. Colosenses 2:13, destacando que la vida espiritual es un don, no una conquista intelectual o ritualística. En la vida de la Iglesia, estas ideas creaban divisiones silenciosas. Aquellos que se adherían a las filosofías religiosas comenzaron a verse como espiritualmente superiores, juzgando a los demás por no practicar las mismas cosas. Pablo anticipó este riesgo y denunció la arrogancia espiritual que brota del orgullo religioso. Una iglesia que se alimenta de doctrinas humanas inevitablemente se aleja de la gracia, sustituyendo la comunión fraterna por competencia y comparación. El resultado es una comunidad fragmentada, más preocupada por las apariencias que por la transformación interior. En el plano individual, los efectos eran igualmente nocivos. Muchos dejaban de experimentar la libertad del Evangelio para vivir aprisionados en prácticas exteriores que no producían vida. Pablo sabía que, a diferencia de lo que prometían, estos sistemas no ayudaban a vencer el pecado. Por el contrario, mantenían al creyente atado al propio esfuerzo, incapaz de experimentar el poder regenerador de la gracia. Cuando el Evangelio es adulterado, la fe deja de ser fuente de descanso y se convierte en una carga. Es exactamente este el tipo de vida espiritual que el apóstol combatió con todas sus fuerzas. Por eso, él no solo alertó contra el error, sino que apuntó a la suficiencia de Cristo como el único camino seguro. La salud de la Iglesia y la madurez de los creyentes dependían de la fidelidad a esta verdad. Y esto sigue siendo una lección urgente. Toda enseñanza que desvía el enfoque de la cruz, incluso si parece piadosa, destruye lentamente la esencia del Evangelio y compromete tanto la vida en comunidad como el crecimiento individual en la fe. Entre los muchos consejos dados por Pablo, hay uno que se destaca como antídoto directo contra los peligros de las vanas sutilezas: el discernimiento espiritual. El apóstol no solo denunció el error, sino que también equipó a los colosenses con la verdad necesaria para resistir el engaño. Él escribió: para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Colosenses 2:4. Esta preocupación revela que Pablo deseaba formar creyentes capaces de identificar el error incluso cuando viniera disfrazado de verdad. El discernimiento espiritual, en este contexto, no era un don opcional, sino una necesidad vital. Este discernimiento no nace de la experiencia o del intelecto humano, sino de la intimidad con Cristo y de la madurez en la palabra. Pablo quería que los cristianos conocieran tan profundamente la verdad que cualquier falsificación fuera inmediatamente percibida. Así como un especialista en monedas no estudia todas las falsificaciones, sino que se profundiza en el conocimiento de la moneda verdadera, también el creyente necesita sumergirse en la verdad de Cristo para reconocer el error. Esto implica una vida de oración, estudio bíblico y sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. El apóstol muestra que el engaño raramente se presenta de forma grosera. Viene con apariencia de piedad, con vocabulario religioso, con una lógica que parece consistente. Por eso, sin discernimiento, muchos acaban siendo seducidos. En otras cartas, como en Filipenses 1, 9, 10, Pablo oró para que los creyentes tuvieran amor que aumente más y más en pleno conocimiento y toda percepción, para que aprobéis las cosas excelentes. Esto revela que el amor por la verdad y el deseo de agradar a Dios están directamente ligados a la capacidad de discernir. Pablo también señala que el discernimiento espiritual no es solo para la protección individual, sino que es fundamental para la edificación de la Iglesia como cuerpo.
Una comunidad que crece en el conocimiento de Cristo se vuelve resistente al error, fortalecida en unidad y enfocada en la misión. Cuando cada miembro desarrolla sensibilidad espiritual, el cuerpo entero es preservado contra las contaminaciones doctrinales. El discernimiento, por lo tanto, no es solo una defensa, sino una expresión de madurez cristiana. El llamado de Pablo sigue resonando. Es urgente cultivar una fe que no sea ingenua, sino sólida. En tiempos de tantas voces religiosas, tantos mensajes envolventes y líderes carismáticos, solo el discernimiento concedido por Dios podrá mantener al cristiano firme. Y este discernimiento nace de una vida anclada en Cristo, comprometida con la verdad y guiada por el Espíritu. Es esto lo que permite percibir el error antes de que produzca raíces profundas. La exhortación de Pablo en Colosenses 2.8 permanece viva y necesaria. Aunque han pasado casi 2000 años, el escenario espiritual contemporáneo lleva marcas similares al contexto vivido por la iglesia en Colosas. Aún hoy, el Evangelio es constantemente desafiado por filosofías disfrazadas de sabiduría, por tradiciones humanas travestidas de espiritualidad y por movimientos que buscan reinventar la fe cristiana con base en modismos e ideologías modernas. La alerta de Pablo no ha envejecido, porque el peligro que él describió continúa operando con nuevos atavíos. En los días actuales, las vanas sutilezas pueden presentarse en forma de espiritualidades alternativas, de teologías centradas en el hombre o de movimientos religiosos que priorizan experiencias subjetivas por encima de la verdad bíblica. En muchos contextos el nombre de Cristo es usado, pero el mensaje de la cruz es diluido. Las Escrituras son citadas, pero fuera de su contexto, para sustentar ideas que no nacieron en el corazón de Dios. Ese es exactamente el tipo de ambiente contra el cual Pablo alertó a sus lectores. Y hoy, más que nunca, el cristiano necesita estar atento para no dejarse llevar. Es común ver personas que empezaron bien en la fe, pero a lo largo del tiempo fueron seducidas por discursos que prometían más profundidad espiritual, más poder, más revelación. Pablo sabía que este deseo por algo más allá de Cristo es una trampa sutil. El verdadero crecimiento espiritual no está en buscar lo que es nuevo, sino en profundizarse en aquello que es eterno. Él escribió a los colosenses que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2.3. Y esta verdad es suficiente para confrontar cualquier sistema alternativo de espiritualidad. El mundo moderno valora la innovación, incluso en la esfera espiritual. Pero la fe cristiana no necesita ser reinventada, necesita ser vivida con fidelidad. El Evangelio anunciado por Pablo permanece actual porque habla directamente a la necesidad humana de redención, reconciliación y transformación. El mayor peligro no está en oír algo nuevo, sino en olvidar lo que es esencial. La advertencia del apóstol es como una alarma que debe sonar constantemente en la conciencia de la iglesia. Cristo es suficiente, y todo lo que pretenda reemplazarlo o complementarlo es una amenaza. Por lo tanto, el mensaje de Colosenses 2.8 continúa resonando con autoridad. Invita a cada cristiano a reevaluar dónde ha fundamentado su fe, qué voces han influido en su caminar y si, de hecho, Cristo ha sido el centro absoluto de su vida. Es una convocatoria a la vigilancia, a la firmeza y a la fidelidad. Y sobre todo, es un recordatorio de que la mayor protección contra el engaño espiritual es una fe enraizada profundamente en Cristo y en su palabra. Muchas cosas cambian con el tiempo, pero la verdad del Evangelio permanece firme. Si este mensaje te hizo pensar, comparte con alguien que también necesita esta alerta. Deja tu comentario,
Tu experiencia puede fortalecer a otros. Y por supuesto, suscríbete para continuar caminando lado a lado con las enseñanzas de Pablo, sin distracciones, sin ruidos, directo en la esencia de la fe. Directo en la esencia de la fe.